Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy vamos a tratar un caso que la verdad es profundamente complejo, muy trágico. El caso de Andrea Yates. Nos vamos a basar en un relato detallado que encontramos en fuentes como Wikipedia para desentrañar un poco todo esto. Su historia, su salud mental, los hechos terribles y, bueno, las implicaciones legales y sociales que tuvo. Exacto. La idea es analizar los hechos que se presentan, intentar comprender las múltiples facetas de esta historia. Vamos a poner énfasis en la psicosis posparto, que es clave aquí, y también en cómo el sistema legal manejó el tema de la inimputabilidad por demencia. Ok, perfecto. Pues vamos a desglosarlo. Empecemos por el principio. ¿Quién era Andrea Yates antes de toda esta tragedia? La información que tenemos dice que Andrea Pia Kennedy nació en Houston, Texas, allá por 1964. Era la menor de 5 hijos. Y ya desde la adolescencia había algunas señales, ¿no? Sufrió bulimia, depresión, incluso habló de suicidio con una amiga a los 17 años. Pero por otro lado, académicamente era brillante. O sea, la mejor de su clase, capitana del equipo de natación, se graduó como enfermera y llegó a trabajar en el MD Anderson Cancer Center, un lugar de mucho prestigio. Fíjate, ahí ya tenemos un contraste inicial bastante interesante. Una joven con logros notables, pero que arrastraba un historial de problemas de salud mental. Eso sugiere una vulnerabilidad previa que es importante, creo, tener en cuenta. Sí, totalmente. En 1989 conoce a Russell Rusty Yates, que era ingeniero de la NASA. Se casaron en 1993 y según la fuente, ambos eran cristianos muy, muy devotos y tomaron esta decisión de tener tantos hijos como la naturaleza permitiera. Y vaya si lo hicieron. Tuvieron 5 hijos entre 1994 y el año 2000. Noah, John, Paul, Luke y la pequeña Mary. Y es aquí, sobre todo después del nacimiento de Luke, el cuarto hijo, en 1999, cuando la historia, toma un giro muy oscuro. La depresión de Andrea vuelve, pero con una fuerza tremenda. Sí, Rusty la encontró una vez temblando, mordiéndose los dedos. Fue un momento muy alarmante. Y poco después, intentó suicidarse con una sobredosis. Eso la llevó al hospital, le dieron antidepresivos, pero la mejoría fue muy corta. Hubo otro incidente gravísimo poco después. El del cuchillo, ¿verdad? Le suplicó a Rusty que la dejara morir mientras se apuntaba al cuello. Terrible. Lo hospitalizaron de nuevo y es ahí cuando le diagnostican, ya formalmente, psicosis posparto. Le recetaron Haldol, un antipsicótico, y pareció que la estabilizaba, al menos temporalmente. Y aquí viene un punto que, visto ahora, es escalofriante. Su primera psiquiatra, la doctora Eileen Starbranch, testificó luego en el juicio. Testificó que les advirtió muy claramente a Andrea y a Rusty: no tengan más hijos. Les dijo textualmente que eso garantizaría una futura depresión psicótica. Una advertencia, directa y sin rodeos. Pues sí, y a pesar de esa advertencia médica tan explícita, concibieron a su quinta hija, Mary, tan solo unas 7 semanas después de que Andrea saliera del hospital. Increíble. Y además ella dejó de tomar el Haldol en marzo del 2000. Mary nació 8 meses después. O sea, se juntaron varios factores de riesgo ahí. El golpe final parece que fue la muerte de su padre en marzo de 2001. A partir de ahí, su estado se desplomó por completo. Dejó la medicación otra vez, empezó a autolesionarse, leía la Biblia de forma febril, casi obsesiva, dejó de alimentar bien a Mary, necesitó otra hospitalización, esta vez de urgencia. Pasó entonces a estar bajo el cuidado de otro psiquiatra, el doctor Mohammed Said, y en mayo de 2001 tuvo otra recaída muy, muy grave. Entró en un estado, casi catatónico, según describen. Sí, y hubo un episodio muy preocupante. Llenó la bañera. Luego confesaría que ese día ya había pensado en ahogar a los niños, pero que al final no lo hizo. La hospitalizaron de nuevo. El psiquiatra, el doctor Said, determinó que era probablemente suicida en ese momento. La situación era ya crítica. Y con todo esto llegamos al 20 de junio de 2001, el día fatídico. Rusty se va a trabajar por la mañana, dejando a Andrea sola con los 5 niños. Y esto es importante señalarlo.
Iba en contra de las instrucciones explícitas del Dr. Said, que había dicho que necesitaba supervisión constante. Exacto. La madre de Rusty, la abuela de los niños, tenía previsto llegar 1 hora más tarde para ayudarla. Pero en esa hora, En esa hora sola, Andrea ahogó sistemáticamente a sus 5 hijos en la bañera. La secuencia es terrible. Primero, los 3 del medio, Paul, Luke y John. Los sacó, los puso en la cama. Luego a Mary, la bebé, dejándola flotando. y entonces entró Noah, el mayor, tenía 7 años. Vio a Mary, preguntó qué pasaba, intentó huir, pero Andrea lo atrapó y lo ahogó también. A él lo dejó en la bañera y luego colocó el cuerpo de Mary en los brazos de John, en la cama. Es inimaginable. Después de eso llamó a la policía. Solo decía, necesito un oficial. No explicaba por qué. E inmediatamente después llamó a Rusty al trabajo. Tienes que volver a casa ahora mismo. Andrea confesó todo enseguida. Hay un detalle que surgió más tarde cuando la evaluó el doctor Michael Wellner, un psiquiatra forense. ¿Cuál? Le dijo que había esperado a que Rusty se fuera porque sabía que él se lo habría impedido. Y también se supo que había encerrado al perro de la familia que normalmente andaba suelto por la casa. Ese detalle es significativo, porque toca el punto central de la defensa legal que vino después, ¿no? Sugiere cierta planificación, o al menos una comprensión de las consecuencias inmediatas, aunque estuviera claramente psicótica. Y esto nos lleva directos a los juicios. Exacto. El primer juicio fue en 2002. La fiscalía fue a por todas, pidió la pena de muerte. La defensa, lógicamente, argumentó inimputabilidad por razón de demencia. Y aquí está el meollo legal. Todos los expertos, de ambos lados, coincidían en que Andrea era psicótica, pero la ley de Texas, que se basa en la regla McNaghan, es muy, muy estricta. ¿Puedes explicarla un poco? Claro. Básicamente, no basta con demostrar que tenías una enfermedad mental grave. La defensa tenía que probar algo muy específico, que en el momento exacto de cometer los actos, debido a esa enfermedad, Andrea era incapaz de distinguir el bien del mal. O sea, de entender que lo que hacía estaba mal según las normas sociales y legales. Es una barrera altísima. Entiendo. ¿Y el jurado del primer juicio qué decidió? Pues rechazaron la defensa por demencia. La declararon culpable de asesinato capital. Sin embargo, no optaron por la pena de muerte, sino por la cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Pero la historia legal no terminó ahí, ¿verdad? Hubo una apelación. Exacto. Y aquí viene un giro casi de guión de cine. En 2005, un tribunal de apelaciones anuló esa condena. ¿La razón? El testimonio de uno de los psiquiatras estrella de la fiscalía, el Dr. Park Dietz. Ah, sí, lo del episodio de Law and Order, ¿no? Ese mismo. Dietz afirmó en el juicio que justo antes de los asesinatos se había emitido un episodio de esa serie sobre un caso muy parecido y que en la ficción la mujer era absuelta por demencia. Daba a entender, pues, que Andrea podría haberse inspirado en eso. Pero ese episodio... No existía. Resulta que una escritora que cubría el juicio, Susan O'Malley, que además había trabajado en la serie, se dio cuenta al momento y lo señaló. El Tribunal de Apelaciones consideró que ese testimonio, aunque quizás no fuera malintencionado, era falso y pudo haber influido de forma decisiva en la decisión del jurado. Increíble. ¿Y entonces? Pues se ordenó un nuevo juicio. Este se celebró en 2006. La defensa volvió a plantear la inimputabilidad por demencia. ¿Y esta vez? Esta vez sí, el jurado la aceptó. Andrea Yates fue declarada no culpable por razón de demencia. La internaron en un hospital psiquiátrico de alta seguridad y tiempo después la trasladaron a otro de menor seguridad, el Kerrville State Hospital, donde según sabemos sigue ingresada hoy en día. Uf, qué vuelco. Este caso realmente pone sobre la mesa esa tensión tan fuerte entre una enfermedad mental gravísima que nadie negaba y cómo la ley intenta definir la cordura o la responsabilidad penal. Totalmente. ¿Cómo encajas una mente que funciona bajo delirios psicóticos en los criterios legales de saber distinguir el bien del mal? Es una pregunta muy compleja. La fiscalía, de hecho, aunque reconocía la enfermedad, argumentó que ella sí sabía que matar estaba mal legal y socialmente hablando. Incluso llegaron a sugerir un móvil de venganza contra Rusty, el marido, aunque, bueno, los expertos de la defensa dijeron que no había pruebas para eso. Y luego está el papel de Rusty, claro.
Los datos que tenemos indican que ignoró consejos médicos que eran cruciales. Sí. Primero, la advertencia de la doctora Starbranch sobre no tener más hijos. Y segundo, las instrucciones del doctor Said sobre la supervisión constante en esas últimas semanas. Él se justificó diciendo que la dejaba sola por ratos cortos para fomentar su independencia. Pero claro, visto lo que pasó. Rossi también dijo públicamente que a él nunca le informaron de que Andrea fuera psicótica o de que pudiera hacer daño a los niños. Que si él hubiera sabido, no habrían tenido más hijos. Sin embargo, ahí hay versiones contradictorias. Porque según parece, Andrea le dijo a su psiquiatra en prisión que sí le había expresado a Rusty ese miedo, el miedo a dañar a los niños, basado en la advertencia de la doctora antes de quedarse embarazada de Mary. Vaya. Y que él, según Andrea, insistió en tener más hijos apoyándose en sus creencias religiosas sobre la procreación. Son dos versiones muy distintas sobre un punto clave. También se cuestionó mucho el tratamiento médico que recibió Andrea, ¿no? Sí, Rossi culpó directamente al doctor Said. Dijo que no la diagnosticó ni trató adecuadamente, y sobre todo, que le retiró el Haldol, el antipsicótico. Mencionó también las limitaciones del seguro médico. Parece que solo cubría unos 10 días de hospitalización psiquiátrica. Eso pudo influir en que le dieran el alta antes de tiempo, cuando todavía estaba muy enferma. Es un factor que no se puede descartar. Y también surgió un debate sobre la medicación antidepresiva, el Effexor. La familia de Rusty llegó a sugerir que las dosis altas que tomaba pudieron contribuir a la psicosis. ¿Y qué dijeron los expertos de la defensa? Pues argumentaron que era mucho más probable que la recaída grave se debiera a la suspensión del Haldol, el antipsicótico, y no tanto al Effexor. Y nos queda un último factor, la religión. Se habló de la influencia de un predicador itinerante, Michael Woroniecki, cuyos boletines recibía la pareja. Sí, se especuló si esas enseñanzas pudieron, digamos, alimentar las ideas delirantes de Andrea. Aunque tanto Rusty como el propio predicador lo negaron. Lo negaron, sí. Pero lo que la propia Andrea reveló después en prisión sobre sus motivaciones es muy revelador y muy trágico. Ella creía firmemente, su delirio, que sus hijos estaban condenados al infierno por culpa de ella, por cómo los estaba criando. Y que matarlos era. Era la única forma de salvar sus almas. Una lógica terrible, completamente distorsionada por la psicosis. Qué duro. En cuanto a las vidas después, Rusty pidió el divorcio, se lo concedieron en 2005, se volvió a casar, tuvo otro hijo, aunque ese segundo matrimonio también terminó en divorcio. Y Andrea, como decíamos, sigue ingresada. Entonces, al final, ¿qué nos deja este caso tan terrible? Es una convergencia, ¿no? De muchísimos factores. Una enfermedad mental severa como es la psicosis posparto, las complejidades del sistema legal con la inimputabilidad, las dinámicas familiares, las creencias religiosas interpretadas a través del delirio y también posibles fallos o grietas en el sistema de salud mental. Es que no hay una respuesta fácil, ¿verdad? Vemos advertencias médicas que se ignoran, decisiones personales con consecuencias fatales, la presión de factores externos como los seguros médicos y, sobre todo, esa dificultad enorme de aplicar un criterio legal de saber lo que está bien o mal a una mente que está, rota por la psicosis. Exacto. Nos quedamos con la imagen de una mujer reconocida por todos como gravemente enferma, pero cuyo destino legal dependió de un hilo muy, muy fino, esa capacidad de discernimiento que exige la ley en ese momento concreto. Y esto nos lanza una pregunta que yo creo sigue muy vigente. ¿Están nuestros sistemas, el médico y el legal, realmente preparados para responder de forma justa, de forma eficaz, cuando la enfermedad mental lleva a alguien, especialmente a una madre, a cometer actos tan inconcebibles contra las personas que más debería proteger? Es una reflexión profunda, sí, sobre los límites de cuánto entendemos la mente humana y la capacidad de nuestras instituciones para manejar estas situaciones tan extremas. Nos obliga a seguir cuestionando cómo equilibramos la compasión, la responsabilidad y la justicia frente a la enfermedad mental más severa, una cuestión que, lamentablemente, sigue abierta.